Hola a todos y todas quienes se nos van uniendo el día de hoy, día miércoles ya, a esta nueva transmisión en vivo acerca de temáticas de herencias y posesiones efectivas. Vamos a ir saludando a quienes se nos van uniendo: Vicente, Yudo, Panchito, Hilda, Diego, muchísimas gracias por unirse. Otro Pancho, Fran, muchas gracias por unirse el día de hoy. Vamos, hola Catalina, muchas gracias, tú también eres la mejor. Muchas gracias por unirse. Como les comentaba, vamos a hablar acerca de herencias y posesión efectiva. Y nos va a acompañar hoy día Feliciano Tomarelli y que nos va a hablar todo acerca de esta temática. Y como siempre me presento, mi nombre es Constanza Alvial, soy abogada coordinadora de Fundación Pro Bono y quien los acompaña para hacer todas las preguntas que, como ya saben, si nos han visto anteriormente, yo siempre tengo muchas preguntas, pero por supuesto pueden escribirnos en los comentarios para que podamos ir resolviendo también las suyas. Además, también recordarles que si tienen un caso o una pregunta más bien personal o tienen una situación que los inquieta en el ámbito legal, pueden escribirnos a través de la página web www.probono.cl, hacen clic donde dice ingresa aquí tu consulta y llenan los datos y un abogado o abogada los va a contactar para más información. También nos pueden escribir a probono@probono.cl. Así que ya saben, tienen todas esas opciones para poder escribirnos si tienen un caso jurídico que les afecte o que los tenga intranquilos. Aprovecho de saludar a quienes más se nos van uniendo: Matías, Santiago del Norte, Yomi, María, muchas gracias por conectarse. Y vamos a invitar ahora a Feliciano, quien va a tener el honor de poder presentarse, hacer justicia a su presentación, de la misma manera en que la va a hacer él. Así que ahí lo estamos invitando. Ojalá hoy día nos acompañe la conectividad del internet. Feliciano. Hola Connie, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Muchas gracias por la invitación a Ay, esta, sí. a esta Yo, conversación. yo te iba a dar las gracias a ti, todos agradeciéndonos mutuamente. Yo te iba a dar las gracias a ti por tu disposición, por estar con nosotros. Voy a aprovechar ahí de saludar Ale, Juan también que se nos unió, Juan que alguna vez nos acompañó también en estas transmisiones en el pasado. Así que, Feliciano, le comentaba a la gente que tú ibas a hacer los honores de presentarte a ti mismo para que nos cuentes un poco acerca de ti antes de comenzar con las preguntas. Bueno, mi nombre es Feliciano Tomarelli. Yo soy abogado, estudié en la Católica del Paraíso, eh, y actualmente me desempeño como asociado senior en el estudio Bofil Mira Alvarejana, dentro de grupos que se dedica básicamente al derecho privado en general. Y también me desempeño como profesor de Derecho Civil en la Universidad de Los Andes. Súper, muchísimas gracias. Tremendo abogado que tenemos hoy día acompañándonos, como siempre, nuestros abogados, que a quienes tanto queremos y hacen este trabajo en forma voluntaria y con toda la motivación. Así que muchísimas gracias, Feliciano, nuevamente. Y bueno, si quieres, ya entremos así como en materia. Tenemos hartas dudas, hartas consultas el día de hoy, así que no quiero ser filosófica, ni mucho menos, pero te quiero preguntar, Feliciano, ¿qué es la muerte? Y un poco, ¿qué es la muerte en la vida del derecho, por decirlo de alguna manera? Porque hay muchas veces que escuchamos que el momento del fallecimiento existe esto de la herencia, hay personas que hablan del testamento, que el heredero, o sea, al final, que la sucesión, como que tenemos muchos conceptos entremezclados al momento de hablar del fallecimiento de una persona y me gustaría que pudiéramos ir aclarando un poco eso. Bueno, muy buena pregunta para comenzar, Connie, muchas gracias. Efectivamente, la muerte no solamente es un fenómeno jurídico, sino que es un fenómeno social muy relevante que evidentemente pone fin a la existencia de una persona. Y ese fin a la existencia, al menos desde un punto de vista legal o temporal, tiene lugar cuando cesan las funciones vitales de una persona, jurídicamente. Esto en términos obviamente generales para que todos nuestros auditores acá no los quiero marear de entrada con términos tan jurídicos, sino que simplemente como una noción básica, una persona fallece, muere, cuando cesan sus funciones vitales, cuando para de funcionar su corazón, cuando para de funcionar sus pulmones, eh, ese minuto fallece y deja de tener una existencia legal y temporal. Y desde ese minuto se producen, obviamente,
en el ámbito personal y familiar de la persona muchas consecuencias, pero también muchas consecuencias jurídicas que son muy, muy, muy relevantes, y que, si me permites, Connie, dar así como un panorama general de qué es lo que pasa, eh, las consecuencias que esto puede tener va a depender un poco de qué tipo de conductas esta persona tuvo en el ámbito jurídico, ya en general. Por ejemplo, si esa persona estaba casada, se va a poner fin a ese matrimonio. La muerte es una causal de terminación del matrimonio. Si esa persona había celebrado actos o contratos que terminan por la muerte, entonces en general en el ámbito del derecho se conocen como los contratos intuito persona, o sea, aquellos contratos que uno celebra con alguien en atención a la calidad de esa persona. Pensemos, por ejemplo, en un contrato de mandato, en el cual, por ejemplo, alguien le encarga a otro que lo represente en un juicio, por ejemplo, a un abogado. Ese contrato intuito persona termina por la muerte. Y además hay más fenómenos, pero sin duda los más importantes son los efectos sucesorios que tiene la muerte. Porque como me imagino vamos a conversar, una vez que la persona fallece, se da lugar a la sucesión por causa de muerte, y eso tiene muchas etapas y muchas cosas que las cuales podemos conversar. Súper, perfecto. Y de hecho siempre, típico del profesor en Derecho Civil, en Derecho, digamos, en la carrera, que la muerte en Derecho es vida. Es una frase muy linda, pero que de todas maneras significa lo que resume muy bien lo que tú recién decías, que se generan una serie de etapas y una serie de tramitaciones que de repente uno, además con la carga emocional que tiene el fallecimiento de una persona, como tú bien decías, un fenómeno también a nivel social, muchas veces no es fácil de entender y mucho menos fácil de ejecutar. Entonces, yo creo que la siguiente pregunta que tengo Feliciano es, cuando una persona fallece, nosotros sabemos que nos vamos a constituir en herederos. ¿Es obligatorio aceptar esa herencia? ¿Puedo rechazarla? Y si la rechazo, o finalmente, ¿por qué alguien podría rechazar una herencia? Como, ¿cuáles son los efectos prácticos de aceptarla o rechazarla? Claro, efectivamente, la muerte, muchas veces los profesores de Derecho Civil decimos eso, que la muerte es vida, es porque justamente sería un poco insensato pensar que las relaciones jurídicas, los derechos, las obligaciones de las personas simplemente se extinguen porque alguien muere, ¿bien? Claro. Eh, y eso no ocurre así porque justamente nuestra legislación contempla un modo de adquirir el dominio de las cosas, el modo de adquirir cosas para que sean tuyas, para que ingresen Como a tu la propiedad, patrimonio. como la propiedad finalmente. Efectivamente. Entonces, ese modo se denomina la sucesión por causa de muerte, y que es un modo de adquirir las cosas complejo. ¿Por qué complejo? Porque tiene bastantes etapas, las cuales van a culminar con que una persona sucede a otra, esto es, los herederos pasan a representar al causante en sus relaciones jurídicas, y justamente la última de esas etapas es la que tú básicamente mencionabas, y que las personas generalmente es lo primero que piensan. Bueno, tengo que aceptar o no esto que me está llegando desde un familiar, Claro. de una persona que falleció, de la cual yo soy heredero. Entonces, para que la gente nos entienda, para un poco dar cuenta de las distintas cosas que ocurren, al momento que una persona fallece, eh, justamente se produce la apertura de la sucesión, ¿ya? La apertura básicamente tiene lugar, como le decía, cuando fallece la persona, y la ley llama a los herederos de esa persona para que tomen posesión de los bienes hereditarios, ¿ya? Tomen posesión de los bienes hereditarios. Y esto es muy normal cuando, por ejemplo, un papá en una casa fallece, los hijos no se van de esa casa, obviamente siguen ahí, en el mismo lugar, y toman posesión de los bienes del causante. Ujú. Le quiero aclarar a la gente porque, Connie, este concepto de causante como que asusta, Sí, ¿cierto? sí, de todas maneras, de Causante, hecho iba a decir que acá vamos a sacrificar el lenguaje jurídico, por favor, si hay abogados, abogadas, estudiantes o alguien que entienda un poco de derecho, vamos a sacrificar de todas maneras el lenguaje jurídico, porque esto hablábamos con Feliciano, que qué pasó con el legislador cuando quiso escribir acerca de las herencias. O sea, la cantidad de conceptos que no se entienden son un montón. Entonces sí, dale nomás Feliciano, el causante, dale. no, el causante, cuando hablemos del causante, nos estamos refiriendo, para que la gente entienda, en la persona que falleció, la persona que murió, y de eso
se siguen los efectos jurídicos que estamos mencionando. Entonces, cuando una persona fallece, se abre la sucesión, este modo de adquirir las cosas, y se forma una comunidad entre los herederos, ¿bien? Entre las personas que tienen un derecho, de acuerdo a la ley, para suceder al causante en todos sus bienes y derechos transmisibles. Eso, un punto que quería un poco aclarar a la gente, que a mí también me ha llegado por otros lados la pregunta, ¿los herederos suceden en todo el causante? Y ahí un poco la respuesta es no. La regla general es que sí, se sucede al causante en todos sus derechos y obligaciones transmisibles, pero justamente la palabra transmisible es clave porque hay derechos que no se van a traspasar a los herederos. Claro. Pensemos, por ejemplo, en un derecho de recibir alimentos. Eso es un derecho que tiene una persona y que no pasa a sus herederos. Hay otro derecho importante que es el derecho de usufructo, que tampoco se transmite a los herederos, Y en perdón, y que general es los más, derechos personalísimos. claro, y es más utilizado el usufructo de lo que pensamos, que uno de repente pensaría que no es tan utilizado y es más común de lo que uno cree. Efectivamente, es muy común, exactamente, por eso lo quería destacar. Claro, entonces se arma esta comunidad y luego la ley, pasamos a la segunda etapa de este modo de adquirir, que es la delación, ¿ya? Disculpen de nuevo por este concepto jurídico, pero es simplemente un llamado, es un llamado que hace la ley a los herederos y les diga, señores, señoras, señoritas, hombres, mujeres, ¿quieren ustedes aceptar la herencia que le está dejando la persona que falleció, el causante? Y justamente ahí nace para los herederos un derecho de opción. ¿Ya? Esto para hablarlo bien, bien sencillo, un derecho de opción donde los herederos pueden, justamente ahí viene tu pregunta, Connie, tienen la opción de decir, acepto o no acepto la herencia que me está quedando de mi papá, que me está quedando de mi cónyuge, que me está quedando de un hermano. Justamente se plantea esa disyuntiva, ¿bien? Y aquí, básicamente, va a tener que tomar una decisión el heredero en el sentido de que me conviene o no hacer esto, ¿ya? En general, acá lamentablemente la decisión es bastante fría, hay que un poco separar lo emocional De todas maneras. de lo económico y lo patrimonial, y no por el hecho de que yo rechazo una herencia, estoy haciéndole un deshonor a una persona, o sea, eso también, para que lo dejemos claro, ¿no? Alguien no deja de ser hijo de otra persona, de su padre o de su madre, porque le rechazó la herencia, o sea, ya, eso para que lo aclaremos con la gente. Esto es netamente un tema económico. ¿Me conviene o no aceptar la herencia? ¿Bien? ¿Cuándo a alguien no le va a convenir? Hay distintas alternativas, pero en general, englobándolas todas en una, va a ser cuando el patrimonio del fallecido, del causante, contenga más deudas eh, que derechos, tenga un pasivo más grande que el activo. Si Claro, o se puede sea, resumir. menos, claro, más deudas que bienes, más deudas que dinero, digamos. Y ahí es cuando la cosa se Exactamente. pone como media complicada, porque uno dice, oh, puede ser que la herencia me quede la casa, me quede el auto, o me quede algo quizás más chico, que me quede, no sé, la plata que hay en la cuenta corriente, pero si la persona tenía un crédito sin pagar y no tenía los seguros correspondientes, bueno, ya ahí se pone como, o el seguro de gravamen, que es el típico, se pone un poco más complicada la cosa. Claro, efectivamente. Lamentablemente no todo el mundo se toma el tiempo para efectivamente pensar si es que le conviene o no aceptar una herencia. Eso yo creo que es tal vez la primera gran recomendación que yo le hago a la gente que nos está escuchando, que es tomarse esto con un poco de calma, no apresurarse y ver cuál es el patrimonio que tenía la persona que falleció y que los herederos van a poder tener acceso al mismo. Ese patrimonio tiene más deudas que bienes, la cosa tiene mal olor. No sigamos por ahí. Sí. Perfecto, me queda súper claro. Gracias, Feliciano. No, y lo que tú decías también, lo de la carga emocional no deja de ser. O sea, también podría haber como un rechazo por una carga emocional, pero no, eso no significa que uno deje de ser como el hijo o hija o el familiar de la persona que ha fallecido. Y cuéntame un poquito, si bien entiendo que vamos a hablar, después vamos a retomar acerca de qué otras opciones tendría como para que no se traspasen las deudas, además de rechazar la herencia, si es que hay otras opciones como el beneficio de inventario, que lo vamos a hablar más adelante, que sé que ahí nos vamos a meter de lleno en la temática. Eh, ¿Qué pasa con otro tipo de concepto que suena mucho al momento del fallecimiento de una persona y que tiene que ver con el testamento, como si una persona deja o no deja testamento?
Claro, sí, ahí efectivamente pueden ocurrir, nuestra legislación contempla dos grandes tipos de sucesión por causa de muerte, que son la sucesión testada y la sucesión intestada, ¿ya? Eh, la sucesión testada evidentemente va a tener lugar cuando el causante en vida dejó un testamento eh, válidamente emitido en el cual él haya realizado una disposición de sus bienes para después de sus días, ¿ya? En ese caso nos vamos a aplicar las reglas de la sucesión testada, que yo les voy a dar algunas nociones generales de ese ámbito a los que nos están escuchando. En todos los demás casos, aplica, yo les diría lo que es la regla como supletoria o la regla legal, son las reglas de la sucesión intestada. ¿Esto cuándo ocurre? Cuando el causante no deja testamento, cuando el causante dejó un testamento, pero ese testamento es nulo, cuando el causante dejó un testamento, pero no realizó ninguna disposición de sus bienes. Y esto no es tan raro. Muchas veces se hacen testamentos con el solo fin, por ejemplo, de reconocer un hijo o hacer una declaración que el causante quería sacarse del pecho Claro, antes como de dejar fallecer, su frase para que todos lo supieran. que revelar un secreto, etcétera, O desheredar a alguien, también o podría ser. ser a alguien, claro, Aunque las pueden causales pasar son muchas de estas legales. cosas. Oh, perdón, las causales son No, legales. no. Solamente quería decir eso, porque después Ah, no queremos que la audiencia después ande haciendo testamentos para desheredar a la gente. O sea, no es la idea, por si acaso. no, no, claramente no es la idea. Y claro, el desheredamiento, como tú comentas, Connie, es un tema complejo. La ley contempla ciertas causales por las cuales yo puedo desheredar a alguien, que son causales específicas, como por ejemplo, esta persona no me cuidó cuando yo estaba viejito, con necesidades, pudiendo hacerlo, o me causó una grave injuria. La ley contempla Claro, ciertos casos y en el desheredamiento el causante tiene que decir en su testamento por qué deshereda a tal persona y además esa causal de desheredamiento luego tiene que confirmarse en un juicio si es que no estuvo confirmada antes de la muerte del causante. Entonces es un tema bastante complejo y si alguien quiere totalmente. desheredar a alguien, que hable con un abogado porque evidentemente mucho más de lo que podemos abordar ahora. Pero efectivamente es una de las opciones, el testamento podría ser eso. Sí. Perfecto. Y ya que tenemos claro, ya, primero como estas primeras etapas de qué es lo que pasa en el momento del fallecimiento, si aceptamos o rechazamos la herencia, cuáles son los efectos de ambas, ya también sabemos qué es lo que pasa cuando una persona deja o no deja testamento, vamos directamente a lo que son los herederos, un poco, que es lo que le va a importar al que finalmente sucede o continúa con la persona del causante o de la persona fallecida. ¿Quiénes son estos herederos? Tú algo mencionaste acerca de los órdenes de sucesión que establece la ley como esto supletorio al testamento. ¿A quiénes encontramos en cada uno de estas órdenes? Claro, esta vez la pregunta que la gente más se hace, que es, bueno, ¿quiénes son los herederos? ¿Quiénes suceden al causante? Bueno, ahí un pequeño punto. Primero, ¿qué es lo que significa ser heredero? Claro, Justamente los herederos van a suceder, como hemos dicho, al causante en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. O sea, van a ocupar la posesión jurídica que tenía el causante en un determinado derecho u obligación, ¿ya? Eh, Algunos profesores hablan de que se produce una subrogación de una persona por otra. No, no nos enredemos en eso. Simplemente la persona que hereda, sucede, pasa a ocupar la posición jurídica que tenía quien falleció. ¿Ya? Eso es lo que es un heredero. ¿Bien? Eh, los herederos básicamente están regulados en las reglas de la sucesión intestada, que justamente son reglas que tienen por objeto definir, cuando el causante no dejó un testamento, quiénes van a suceder, quiénes van a ser los herederos de esta persona que falleció. ¿Ya? Y allí la ley básicamente establece 5 órdenes sucesorios. Bien, que yo me imagino tal vez muchos lo han escuchado, pero creo que es importante referirnos. Estos órdenes sucesorios son del 1 al 5, como les he indicado, y cada uno de ellos, cuando tiene lugar, excluye a los posteriores. ¿Ya? Y si la gente se quiere quedar con una regla general, siempre un pariente de grado más próximo va a excluir a un pariente de grado más lejano. ¿Ya? Esa es la regla general en materia sucesoria, pero obviamente hay algunos detallitos, algunas cosas que contarle a la gente que son importantes.
¿ya? Entonces, en ese primer orden sucesorio están los parientes más cercanos a la persona que falleció y que son los descendientes, los hijos de la persona, hijo o hija, evidentemente, que del causante, de la persona que falleció, y además, si que esta persona que falleció estaba casada, en ese primer orden sucesorio se incorpora el cónyuge sobreviviente, o si que se había celebrado un pacto de unión civil, también el conviviente civil, ¿ya? Porque dicho Perfecto. sea de paso, el conviviente civil tiene los mismos derechos del cónyuge sobreviviente. Eso a veces como cuando uno ve este tema está medio colado, pero hay que destacar lo que tienen los mismos derechos sucesorios. De ¿Ya? hecho, esa es como la gracia del acuerdo de unión civil o del pacto de unión civil, como el hecho de poder tener los mismos derechos que un cónyuge en el caso de fallecimiento. Efectivamente. Ese fue uno de los puntos que se debatió en la historia de la ley con mucho detalle. Eh, bueno, entonces, supongamos una herencia muy normal, fallece una persona, supongamos que fallece el papá de una familia y queda esta familia con su mujer, su señora y dos hijos. Un ejemplo muy tradicional de familia chilena. Allí, obviamente, nos situamos en este primer orden sucesorio y los herederos de esa persona van a ser su mujer y los hijos. Por lo tanto, fíjese lo que esto significa, que los padres de esta persona, si que estaban vivos, no tienen derecho en esa herencia, los hermanos, primos, etcétera, toda otra persona no tiene derechos en esa herencia, ¿ya? Porque recuerden aquí que estamos siempre en una sucesión intestada, ¿ya? Eh, bueno, entonces la segunda pregunta es, ¿y cómo se reparten la torta estas personas? Y la ley establece ciertas reglas, ¿ya? La regla general es que el cónyuge sobreviviente se va a llevar el doble que lo que corresponde a los hijos, ¿bien? Esa es la regla general. Pero si es que hay un cónyuge, obviamente, si es que hay un hijo y el cónyuge sobreviviente, en ese caso se llevan cada uno la mitad de la herencia. Y en tercer lugar, esto es una regla para familias numerosas, la ley le garantiza al cónyuge sobreviviente un cuarto de la herencia, ¿ya? Por lo Eso cuando tanto, son caleta de hijos, pues, estamos hablando como, no sé, como de 7 hijos, como un montón. efectivamente, efectivamente, una regla que empieza a aplicar desde el séptimo hijo. Entonces, si es que una familia tiene 7 o más hijos, un cuarto de la herencia va para el cónyuge sobreviviente, ya sea el marido o la mujer, y el resto se reparte en parte igual entre los hijos. Ese es el Perfecto, primer orden sucesorio, ¿ya? súper. Luego, bueno, tal vez conviene acá destacar un par de cosas que son bien comunes en la práctica que a veces me preguntan es, bueno, ¿qué pasa con la persona, el marido o la mujer que se divorcia de su cónyuge? Bueno, esta persona, si está divorciado al momento que fallece, quien había sido su cónyuge, evidentemente no tiene derechos en esa sucesión. Es un primer punto que destacamos. Y algo muy Bien, similar con ello es los matrimonios nulos, ¿ya? Si hay un matrimonio que fue declarado nulo y posteriormente la persona fallece, el cónyuge me refiero, evidentemente el cónyuge que lo sobrevivió tampoco va a tener derecho hereditario, ¿ya? Esas son como algunas nociones generales. Eh, Después tenemos el segundo orden sucesorio, ya. Espérenme, que aquí, Feliciano. Antes de pasar al segundo, quiero hacer una pregunta, porque justo tenemos una pregunta relacionada en los comentarios abajo, y que nos preguntan si tiene derechos sucesorios el cónyuge sobreviviente, pero en caso en que un matrimonio haya sido celebrado en el extranjero y no haya sido ratificado en Chile. Súper importante. Recuerden que cuando hay matrimonios celebrados en el extranjero y hay bienes en Chile, es muy importante ratificar el matrimonio acá, en el país. Feliciano, ¿cuál es la sí, respuesta a esta no, pregunta? efectivamente, ese matrimonio para que tenga efectos en los bienes en Chile va a tener que ser inscrito acá en Chile y va a tener que ser ratificado acá y inscrito en la comuna de Santiago. Todos los matrimonios extranjeros se inscriben en Santiago y esa es la regla como general que se aplicaría, efectivamente. Exacto. ¿Mm? Así que bueno, esa persona tendría que ir a apostar a que hayan bienes en el país en el que se casaron y tendrían que seguir las normas que están como en el dicho país, más allá de los bienes que podrían haber estado acá. Perfecto. Claro. Porque bueno, ahí ya no me quiero salir
del tema, pero efectivamente hay más temas detrás, que es Sí, qué legislación rige es esa lo que opera. sucesión. Claro, Y de todas maneras. la regla general es que la sucesión se rige por el último domicilio del causante, habría que ver dónde falleció esta persona, qué derechos se le reconocen en esa jurisdicción, etcétera, etcétera. Super, y ahí hay otra pregunta, vamos a hablar, para que no se vayan, vamos a hablar de los impuestos a la herencia un poquito más adelante cuando pasemos con los órdenes de sucesorio y vayamos a la posesión efectiva, para que no se desconecten, para que terminemos los órdenes de sucesorio y sepamos quiénes son los herederos y por lo tanto quiénes tendrían que hacer los trámites que vienen después del fallecimiento. Entonces, ya Feliciano, perfecto, me quedó súper claro. Vamos entonces al segundo orden sucesorio. En el segundo orden tenemos a el cónyuge sobreviviente y los ascendientes. ¿Ya? Aquí estamos pensando, por ejemplo, en un matrimonio o en una unión civil que no tiene hijos, pero que uno de los cónyuges o convivientes civiles fallece, estando vivos el padre o la madre u otro ascendiente de esa persona que falleció. Y la regla es que se va a llevar el cónyuge, Ahí sí, ahí sí, el cónyuge sobreviviente se va a llevar 2/3 de esa herencia y 1/3 se va a repartir entre los ascendientes, que estén vivos y que estén en el mismo grado de proximidad con el fallecido, con el causante. Es el perfecto. segundo orden. El tercer orden es el de los hermanos. ¿Ya? Aquí ya estamos pensando en una persona que fallece, que no tenía cónyuge ni conviviente civil, no tenía ascendientes, no tenía hijos. Entonces, esta persona, ¿quién le queda recurrir? A los hermanos. ¿Ya? Y ahí los hermanos van a suceder, van a ser los herederos. Y evidentemente los hermanos o hermanas que tenga el causante se van a repartir por regla general en partes iguales la herencia, salvo que existan hermanos que la ley denomina de simple conjunción y de doble conjunción. ¿Qué Ujú. significa eso? Hermanos que comparten un mismo padre y una madre, y hermanos que solamente comparten el padre o comparten la madre. ¿Ya? Y los hermanos de simple conjunción, que son estos últimos, reciben la mitad de lo que le corresponde a los hermanos de doble conjunción. ¿Bien? Perfecto. Luego tenemos el cuarto orden sucesorio, que es de los demás colaterales. Bueno, ¿qué es esta palabra colaterales? Bueno, son los demás parientes que tenga esta persona por consanguinidad, esto es que los una un vínculo de sangre, a grandes rasgos, no me voy a tener, pero evidentemente son más lejanos. Ya estamos hablando de un primo, de un tío, de un sobrino, etcétera. Todas estas personas que son colaterales, pero que no son hermanos, van en este cuarto orden sucesorio. Y Perfecto. aquí, en este cuarto orden sucesorio, es súper importante, Connie, que el principio que yo les adelantaba cuando comenzamos a hablar de este tema, los parientes de grado más próximo excluyen a los de grado posterior. Por lo tanto, si tenemos un tío, este va a excluir, por ejemplo, a un primo de segundo grado, por decir algo, ¿ya? Eh, Eso es muy importante. Y por si alguien tiene alguna duda, ¿cómo se calcula esa proximidad? Es muy simple, se va desde la persona que fallece subiendo en los escalones hasta llegar al familiar que une a estas dos personas, ¿ya? Por ejemplo, a mí con mi hermano, ¿qué nos une? Mi papá y mi mamá, ¿ya? Ese es el pariente que nos une. Pero con un primo ya no va a ser mi papá ni mi mamá, sino que va a ser mi abuelo que nos une. Entonces, así se calcula, de acuerdo a cuántos pasos hay que dar, el grado de proximidad. Y por último, Connie, Ujú. nunca vamos a escapar del fisco, y justamente ese es el quinto orden Va a sucesorio. El participar de fisco, cualquier cosa en el mundo. claro, se puede escapar de cualquier cosa menos del fisco, y ese es el último orden sucesorio, y por lo tanto, si es que la persona no tiene a nadie más que lo suceda, va el fisco a suceder. Súper, bacán, perfecto. Entonces ahí tenemos todos los órdenes sucesorios. El primero, cónyuge, hijos, o solo cónyuge, dependiendo si hay o no de los. Después tenemos bueno, en el caso en que hayan padres, los padres, en caso en que hayan padres y cónyuge, serían ambos, y ahí se reparten. De ahí tenemos el orden de los, oye, estoy súper rápida, de los hermanos,
y de simple o doble conjunción, y después tenemos a los colaterales hasta sexto grado, que es algo así como el primo del primo, es como bien como lejano, un primo segundo grado, tercer grado, y por último, por supuesto, tenemos al fisco, si es que no hay ninguno de estos herederos que se llevaría la herencia. Y mi siguiente pregunta, Feliciano, tiene mucha relación con una que nos hizo una persona acá conectada, si no me equivoco, fue Cami. Voy a hacer justo tu pregunta porque viene justito a lo que viene. Viene bien. Cami pregunta, a propósito del punto anterior de cuando hablamos de la aceptación y el rechazo de la herencia, ¿cómo se puede conocer si la persona tenía activos pasivos para saber si es conveniente aceptar o rechazar? Y nosotros dijimos cuando hablamos de la aceptación y el rechazo que también había otra forma de un poco escapar de las deudas, en verdad más que escapar de las deudas, de blindarse de no tener que pagar uno las deudas del causante. Y dijimos que existía este beneficio de inventario. ¿Nos puedes contar un poco, Feliciano, qué es el beneficio de inventario y si podría ser una buena alternativa al momento de rechazar? Porque averiguar cuántos pasivos tenía la persona es como que tengo que ir a tocar todas las puertas de los bancos para saber si había un crédito. Entonces es un poco complicado saberlo. Claro, sí, efectivamente. Dado que es muy complejo saber cuál era el patrimonio de una persona cuando falleció, especialmente si no es una persona tan cercana, no es un tema fácil. Y una forma de un poco protegerse de esa contingencia, de no saber al final del día cuántas deudas, cuántas obligaciones, cuántos bienes, cuántos derechos tenía el causante, es esta figura a la que aludía Connie, que es el beneficio inventario, ¿ya? Cuando una persona acepta una herencia, tiene la posibilidad de acogerse a este beneficio, que es justamente el beneficio de inventario, que la ley otorga a las personas para que éstas limiten su responsabilidad por las deudas hereditarias y testamentarias del causante, ¿ya? Y el límite de su responsabilidad va a estar en el valor de los bienes que ellos reciben eh, con relación a la herencia, ¿ya? Entonces, supongamos, por ejemplo, que una persona recibe ciertos bienes que se evalúan, por decirlo, en 1 millón de pesos, ¿ya? Si esta persona acepta la herencia, pero con este beneficio de inventario, la máxima, su máxima responsabilidad, su máxima exposición por las deudas hereditarias y testamentarias va a ser de 1 millón de pesos, ¿ya? No va a tener que responder por más que ello, justamente porque se acogió a esta herramienta que le da la ley, que es el beneficio de inventario, ¿ya? Eh, sin darle la lata mucho a los que nos están acompañando, este beneficio inventario justamente tiene su fundamento en que las herencias sean aceptadas, ¿ya? Al legislador no le gusta que una herencia no sea aceptada porque se generan Claro. muchos problemas. Entonces busca que la gente acepte la herencia y una forma de incentivarlas a que acepte es justamente dándole este beneficio, ¿ya? Y este beneficio, en realidad, en mi opinión, al menos, tampoco es algo perjudicial para los acreedores, ¿ya? ¿Por qué? Porque los acreedores, por ejemplo, cuando le dieron un crédito a una persona, pensemos en un banco, le dio un crédito, un, un, un mutuo u otra forma de endeudamiento, por la cual le confirió fondos a una persona, el banco o la institución que sea, no estaba pensando en que, esta persona a mí, los herederos voy a ir a cobrarle, ¿no? Claro, Le dio el crédito porque estaba pensando en el patrimonio de la persona, del deudor, analizó el riesgo y le dio el crédito. Bueno, con entonces intereses, así que tampoco. bueno, igual se linda un poco. Claro, efectivamente. Entonces, desde el punto de vista, esto es un beneficio que todo el mundo le gusta justamente por eso, porque beneficia a los, a los herederos, protegiéndolos de las deudas del causante, pero por otro lado tampoco es que perjudique a nadie por lo mismo. ¿Mm? Perfecto, perfecto. Y ya entrando a lo que algunas personas ya están preguntando, vamos a entrar de lleno en la posesión efectiva, eh, muy relacionado también con el beneficio de inventario, porque cuéntanos un poco, Feliciano, ¿cómo hago el beneficio de inventario? ¿Dónde lo hago valer? Porque hasta ahora, claro, hemos hablado de la aceptación, del rechazo, que el beneficio de inventario, quiénes son herederos, pero como que todavía estamos muy en la teoría, ahora vamos a la práctica. A la ¿Cómo hago carne. valer claro, cómo hago valer este beneficio de inventario? ¿Y cuál sería el primer paso para poder realizar la gestión al momento del fallecimiento de la persona? Claro, efectivamente. A ver, en términos generales, sin tampoco entrar en decirle a las personas los artículos ni nada, ni las leyes que regulan esto,
el beneficio inventario tiene que hacerse valer antes de que se acepte una herencia o al menos al mismo tiempo que se acepte, ¿ya? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si una persona acepta una herencia, ya sea de forma expresa, por ejemplo, declarándolo en una escritura pública o declarándolo en un juicio, o de forma tácita, ejerciendo un acto de heredero, como por ejemplo sería enajenar un bien hereditario, esa persona ya aceptó la herencia y no tiene derecho a acogerse al beneficio inventario. Por eso es muy importante la oportunidad en que justamente una persona se acoja al beneficio inventario, ¿ya? Y ahora justamente, bueno, ¿cómo materializo esto? ¿Cómo lo hago? Eso va a depender de qué tipo de sucesión estemos, ¿ya? Porque si estamos en una sucesión testada, esto es que el causante otorgó un testamento, o estamos ante una sucesión intestada, pero abierta en el extranjero, en ese caso, la posesión efectiva de dicha herencia se va a tener que tramitar en sede judicial. Va a haber que ir a un juez civil en particular, competente, esto es, que trabaje en el último domicilio del causante, en esa comuna o agrupación de comunas, y allí cuando se solicita la posesión efectiva, se efectúa un inventario solemne de los bienes del causante. Y de esa forma se acogen estos herederos, cuando solicitan a la posesión efectiva, solicitan también acogerse a este beneficio de inventario. O sea, eso Pero se esto yo hace, les diría, perdona, Connie, que es dijiste que eso era cuando había testamento, cuando la persona fallecía en el extranjero, y ese trámite se tiene que hacer con abogado. efectivamente, esto es un trámite judicial, es una jurisdicción que se denomina no contenciosa, porque aquí no se está demandando a nadie, no hay un Claro. contradictor, pero de todas maneras se necesita un abogado que lo represente en el juicio. O sea, ¿Ya? medio favor que me dejó el causante con un testamento. O sea, al final voy a tener que ir a un tribunal con abogado, voy a tener que pagar un abogado para que haga el trámite. Perfecto, ok. Sí, efectivamente, puede ser un cachito esto que el causante deje un testamento, así que cualquiera que esté haciendo un testamento por ahí piense que sus herederos van a tener que ir a hacer esto a un juzgado, ante un juez civil contra un abogado. Súper buen punto, con toda la razón. Y claro, pero esta es la situación en realidad, Connie, que es la excepción, es la minoría de los casos. La regla general en Chile es que las personas no dejen testamento y por tanto nos vamos a las reglas de la sucesión intestada que hemos estado hablando. Y en este caso, la posesión efectiva se solicita ante el registro civil, ¿ya? Por lo tanto, no es un trámite judicial, no se necesita un abogado, sino que simplemente se acude al registro civil, o incluso ahora en la pandemia esto se puede hacer por internet, y al momento allí que se solicita la posesión efectiva, se llena un casillero y se dice, yo como heredero me quiero acoger al beneficio de inventario, ¿ya? Y obviamente eso no es simplemente llenar el casillero, sino que hay que rendir en esa solicitud de posesión efectiva un inventario. No va a ser un inventario solemne, va a ser un inventario simple, sin mayores formalidades. Después, Connie, si te parece, podemos entrar un poco más en detalle ahí. Pero es muy simple, se llena este formulario entre el registro civil y se acoge el heredero al beneficio inventario. Perfecto. Ahí claro, porque ahí recién nos preguntaban, un poquito más atrás, de hecho te voy a decir exactamente lo que nos preguntaron, porque tiene mucha relación como con la oportunidad. Bueno, y a todo esto hay un casillero que dice que igual uno si está leyendo rápido el formulario no necesariamente lo va a ver. Ojo, está como en la esquina, ya les voy a decir la esquina derecha arriba en el formulario, pero anda por ahí que dice como beneficio de inventario. O sea, hay que poner en la cajita que lo aceptan con beneficio de inventario. Preguntaban recién, acá, ¿cuántas veces hay que inscribir la posesión efectiva y dónde? Bueno, tú nos dijiste que cuando es intestado, o sea, no hay testamento, es en el registro civil. Quizás podríamos decir, ¿quién hace la posesión efectiva o si hay que hacerla más de una vez? ¿Cómo se hace ese trámite? Claro, o sea, estos dos procedimientos que yo les comentaba del proceso judicial para solicitar la posesión efectiva y el procedimiento administrativo ante el registro civil, los dos van a culminar con una resolución, en un caso emanada de un juez, en el otro emanada del director regional de la oficina correspondiente del registro civil, en la cual van a emitir una resolución que le otorga a ciertas personas, los herederos, la posesión efectiva de la herencia de una persona que falleció, ¿ya? Para ello el registro civil
revisa sus antecedentes y dice, por ejemplo, qué sé yo, Juanito estaba casado y tenía 2 hijos, concurren por tanto en el primer orden sucesorio y se deja a la esposa de Juanito y a los hijos como herederos, ¿ya? Y a ellos se les otorga la posesión efectiva, ¿ya? Esa resolución, lo que se hace con ello es inscribirla, y se inscribe en un registro nacional de posesiones efectivas, ¿ya? Todas las posesiones efectivas se inscriben aquí, ya sean judiciales o administrativas, van a este registro en donde se inscriben. Y luego las partes interesadas lo que hacen no es solicitar nuevamente la posesión efectiva, sino que solicitar un certificado, una copia de un certificado que dé cuenta a quienes el registro civil o el tribunal le otorgó la posesión efectiva, ¿ya? Ahora, esto no es, ¿cómo se llama?, escritura sobre una piedra. Se puede impugnar esta resolución, se pueden pedir modificaciones, etcétera, etcétera. Hay procedimientos para ello, pero lo que sí, si una persona ya tiene la posesión efectiva, no, porque necesita hacer un trámite o por cumplir con alguien, no tiene que hacerla de nuevo. Simplemente solicita un certificado de que ya se la otorgaron. Súper. Y ahí justo nos preguntan si la posesión efectiva, por ejemplo, si la hace uno de los herederos, se inscribe en nombre de todos, necesito la información de todos, como qué informaciones necesito para poder tramitar la posesión efectiva, además del formulario, a propósito, formulario que tú indicaste, que es el formulario del registro civil. Claro, esta es una pregunta súper práctica. Yo creo que a todos los que están ahí, tal vez próximos a tramitar una posesión efectiva, esto les va a interesar. Justamente cuando ustedes les recomiendo que vayan, googleen solicitud de posesión efectiva o formulario de posesión efectiva y van a llegar muy fácilmente a este formulario que con Connie estamos conversando. Y justamente ahí van a ver toda la información que el registro civil solicita, ¿ya? En general, esa información que una persona podría tener a mano, pero en realidad no es tan fácil, porque hay datos bastante técnicos, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? La persona, cuando concurre al registro civil, al menos tiene que ir con su cédula de identidad. Eso es lo más básico. Tiene que ir con su cédula de identidad y tiene que, evidentemente, número 2, llenar sus datos. Ojalá inmediatamente, siguiendo el consejo de Connie, marcar en la esquina derecha el beneficio inventario. Y luego tiene que indicar, según la información que ella tiene, quiénes serían los posibles herederos, ¿ya? Por tanto, necesita también los datos personales, root, nombre, fecha de nacimiento, fecha de función de los herederos, y también, evidentemente, de la persona que falleció, ¿ya? Por eso es muy importante también, esto ya es como un dato práctico, que la persona obtenga un certificado de defunción del causante. Muy buen dato, porque tiene hasta el número de inscripción y eso lo encuentra en el certificado de defunción. Así que es muy buen dato. Efectivamente. Eso es un dato para que ustedes lo hagan antes de ir a pegarse el plantón, por así decirlo, al registro civil, saquen ese certificado, ¿ya? Luego, otro tema importante de este formulario es el inventario, ¿ya? Hay que llenar un inventario con los bienes y obligaciones, con los activos y pasivos del causante, ¿ya? Ahí, por ejemplo, si es que el causante era dueño de un inmueble, hay que llenar ciertos datos de ese inmueble. Por ejemplo, los datos de su inscripción en el conservador de bienes raíces, su rol ante el Servicio de Impuestos Internos, es necesario saber también su avalúo fiscal. Por lo tanto, sería también aquí conveniente que la persona ya vaya preparada y tenga su certificado de dominio vigente, por ejemplo, emanado del conservador, y también tenga este certificado de avalúo fiscal emanado del Servicio de Impuestos Internos. Ya eso es como un tema bien práctico, ¿ya? Porque le va a facilitar la vida, si no va a quedar entrampado y no va a poder cerrar el formulario. Claro, y además que como le van a pedir toda esa información, hay veces que uno jura que, de hecho, eran una de las cosas que conversábamos antes, que como que los papás viven en una casa, los papás fallecen y uno jura que la casa era de los papás. Y de repente uno se da cuenta que en realidad no era solo de los papás, sino que también, no sé, por ejemplo, de la mamá era de los hermanos, que era de una posesión efectiva o de una herencia a su vez de los abuelos, y uno solamente se da cuenta de esas cosas cuando revisa el certificado de dominio vigente, por ejemplo, que ponen ahí todos los nombres a nombre de quién está inscrita la propiedad, pues uno ahí recién se da cuenta que chuta, la casa no era de la mamá necesariamente, o solamente de ella. Claro.
Efectivamente, ese es un gran punto. Muchas veces los herederos no tienen mucha visibilidad Claro, de que eran los bienes del causante que fallece. Entonces, es un súper buen punto. Después, el único, yo les diría, tema donde el servicio, pues, donde el registro civil es un poco más exigente es respecto a las deudas. ¿Ya? El formulario pide que las deudas se acrediten. ¿Ya? Entonces, si es que usted sabe que él, por ejemplo, el causante tenía un crédito hipotecario, ojalá vaya ese día al registro civil con la escritura pública del crédito hipotecario. ¿Ya? O si haya firmado un pagaré, vaya con ese pagaré. Porque en el registro civil no le van a poner en el certificado cualquier cosa que usted diga respecto de las deudas. Tienen que acreditarlas. Eso es donde yo les diría, donde más estricto es el registro civil. claro. Eh, ¿Y qué más? Eso yo te diría, Connie. Esos son como los principales puntos del formulario. Perfecto. Ahí nos habían preguntado si había que acompañar algún tipo de documento para hacer la posesión efectiva. Recuerden que Feliciano dijo que no es necesario llevar la documentación, salvo en lo de los pasivos, que son las deudas, o sea, más de los pasivos de las deudas, digamos, pero en general no es necesario llevarlos, pero súper importante que, por ejemplo, si la persona tenía una propiedad, tener el certificado de dominio vigente para estar seguros que la propiedad era solo de esa persona, y además porque les van a pedir los datos en el formulario, el número, la foja, que solamente aparecen como en ese tipo de certificados. Igual que entiendo que los bancarios, ustedes pueden presentar el certificado de función de la persona en el banco donde ésta tenía o un crédito o bien una cuenta corriente, por ejemplo, y con ese certificado ustedes acreditan cuánto dinero hay en el banco, porque se los van a pedir después para el servicio de impuestos internos, pero tengan la seguridad de que no es necesario llevar documentos al registro civil, salvo el de las deudas, para que sepan. Y un Sí, poquito, efectivamente. de repente No, Feliciano, ahí, dale, dale no, no. solamente quería añadir que, dado por ejemplo que hoy en día se puede hacer este trámite ante el registro civil online, en la medida que la herencia no supere las 15 UTA, que son algo así como casi 9 millones de pesos, incluso ahí es donde es más sencillo hacer esto. Si estamos ante una sucesión que no tenía una masa hereditaria tan grande, ¿ya? Incluso se puede hacer por internet, así que efectivamente estoy de acuerdo con lo que tú comentabas. Súper. Y acá nos preguntan, yo creo que esto fue a propósito, bueno, a propósito del inventario que uno tiene que hacer, acá nos preguntan, ¿qué pasa si era una casa, pero la casa estaba vacía? ¿Cómo se hace un inventario? Y en realidad, claro, cuando uno hace el inventario de la posesión efectiva, no es literal un inventario de un lugar, sino que como de todos los bienes y las deudas de la persona. Ahí quizás un poco, Feliciano, contar cuáles son como los ítems de bienes que podríamos estar hablando para hacer el inventario. Claro, sí. Lo primero que el inventario te pide es los bienes raíces, ya ver, entender en el fondo cuánto, si que la persona tenía o no un bien raíz cuando falleció, ya. Luego los autos, otro punto que el formulario pide. Después, otros bienes muebles, ya. Aquí pensemos en acciones de una sociedad anónima, en derechos sociales y en general cualquier otro mueble que una persona tiene, ya. Y especialmente respecto a la pregunta que recibimos, hay un ítem que se refiere al menaje, ¿ya? Al menaje del inmueble que se señale en el formulario. Y ¿Qué es lo que allí, más, perdón, qué es lo que más nosotros entendemos por palabra mueble? Para que vean, o sea, cuando el formulario dice mueble no se refiere a los muebles de la casa, se refiere a claro, otro tipo de bienes como las acciones, como dice Feliciano, y cuando quiere hablar de los muebles de la casa, habla de menaje. habla Entonces, de menaje, ojo sí. con la descripción que sale entre paréntesis en cada uno de los ítems, porque así va a ser mejor guiarse. Claro, efectivamente, es un muy buen punto. Muebles es cualquier cosa, esto es muy sencillo, que se pueda desplazar de un lugar a otro sin que se destruya, ¿ya? Una lámpara, un celular, todas esas Claro, cosas son muebles. Pero claro, el menaje es lo que las personas naturalmente conciben como dice como muebles, mueble. la cama, el velador, la mesa, etcétera. Y justamente ahí puede la persona individualizar todos los bienes o acogerse a una presunción que el formulario te acepta. Y tú Ah, puedes, sí. claro, que es que el menaje equivale al 20% del valor del inmueble, ¿ya? Y eso lo aprovecho de conectar esto con otra cosa, y que es justamente muy importante, que el inventario que hay que llenar en el registro civil, y en realidad también el inventario en sede judicial,
deben incluir una valorización de los bienes. Esto es muy Claro. importante, especialmente con relación al beneficio de inventario, porque después se va a sacar una cuenta de todos estos bienes, se van a restar las obligaciones y vamos a llegar a un valor. Y ese es el valor que se va a dividir entre los herederos y vamos a ver y definir por cuánto respondían finalmente esos herederos que se acogieron al beneficio de inventario. Exacto, súper. Muy buena observación. Y bueno, y también decirles que los muebles, digamos, el menaje, no sé, una televisión, un computador, una cama o no sé, un sillón, igual piensen que está usado. Entonces la valorización no necesariamente es como cuando estuvo nuevo hace 15 años atrás. La valorización tendría que ser a la fecha actual y a un valor de un bien usado, digamos. Como, no es necesario que lo pongan al valor comercial como nuevo. Para que sepan, para que no les salga estratosférico tampoco el inventario, que de repente uno se pone a poner más cosas y queda como muy abultado. La siguiente pregunta que te tengo, bueno, hablamos de qué pasaba si había una propiedad, hablamos de lo que pasaba si había, por ejemplo, una cuenta bancaria, ya estamos en toda esta sede ante el registro civil. Entonces, para terminar un poco el registro civil, después hablar del impuesto a la herencia, que ya nos habían preguntado un poquito antes, nos preguntan si la inscripción en el registro de posesiones efectivas la hace directamente el registro civil o la tiene que llevar uno. No, es algo que va a ser el registro civil, eh, debería hacerlo de oficio, pero si no hay que solicitárselo, pero evidentemente no es algo que la persona pueda materialmente hacer. O sea, Claro. esto es un registro que lleva el servicio y el servicio, perdón, el registro civil, y el registro civil es quien materialmente efectúa la inscripción. Exacto, o sea, uno podría preguntar en qué está el trámite, pero tampoco es que uno pueda pasar por encima del registro civil y hacerlo, solicitarlo directamente. Perfecto, voy a volver sobre, no, acá hay una que también tiene mucha relación. Hablamos ya cómo se valorizaban las deudas y los activos en el inventario ahí, Juan Felipe, respecto a la valorización que debiera ser, si el bien está usado, si el bien está nuevo, o valorizar las deudas exactamente como están descritas las deudas, por ejemplo, ante una entidad bancaria o ante otro prestamista que te debiera entregar un certificado que respalde esa deuda tal como dijo Feliciano y que se presenta ante el registro civil, solamente esos documentos de las deudas. Entonces, Feliciano, ya, pensemos que tenemos listo la posesión efectiva, tenemos el certificado de posesión efectiva, sacamos nuestra copia a través de la página web, que tiene como un cobro de 1.250, me parece, si no me falla la memoria, o por ahí, tenemos nuestro certificado de posesión efectiva. Ahora, ¿qué debiéramos hacer? ¿A dónde tenemos que acudir cuando ya está listo el registro civil? Claro, y una vez que a una persona ya le concedieron la posesión efectiva de la herencia, luego el trámite que queda por realizar para efectos de que la persona pueda ahora ya disponer de sus bienes, de los bienes hereditarios me refiero, es justamente pagar el impuesto a la herencia, ¿ya? Y específicamente si es que esto es una, una sucesión intestada, que se tramitó la posesión efectiva en el registro civil, el mismo registro civil le va a pasar un formulario seguramente, que es el formulario 4423 del Servicio de Impuestos Internos, el cual justamente va a determinar si es que un determinado heredero debe pagar o no un impuesto a la herencia, ¿ya? Generalmente se habla de impuesto a la herencia, pero es un nombre que está mal puesto. El impuesto en realidad es a las asignaciones testamentarias o a las asignaciones hereditarias más bien, y por lo tanto se debe determinar qué es lo que al final del día recibió un heredero y efectuar el cálculo para determinar si es que esta persona debe o no pagar impuesto a la herencia, ¿ya? Como les digo, este formulario, el 4423, está también en internet, es cosa que alguien lo googlee y lo puede ver. Es un formulario también bastante autoexplicativo que tiene notas donde explica qué se debe llenar en cada casillero. Eh, no los voy a aburrir con todas las casillas, pero sí les De quiero hecho, destacar nada más que dale. el mismo formulario establece las reglas para determinar qué, qué herederos o en el fondo qué asignaciones hereditarias no van a pagar impuestos, ¿ya? Y esto lo hace por medio de establecer ciertas exenciones. Las exenciones varían dependiendo de quién era la persona del heredero. Por ejemplo, el hijo y el cónyuge tienen las exenciones más altas, que son
600 UTM, ¿ya? Ujú. Eh, Cerca de 31 millones de pesos. Los otros herederos, como el hermano, tienen una exención menor de 60 UTM, ¿ya? Y así el formulario establece una tabla y que determina quién está exento y quién no, y luego hay una segunda tabla que justamente tiene por objeto determinar, ya que, por ejemplo, un cónyuge recibe una herencia, una asignación por sobre las 600 UTM. Luego hay una segunda tabla que contiene en el fondo ciertos datos que permiten determinar la tasa del impuesto que esa persona se va a ver afectada. Perfecto. Y ahí decirles que igual si lo hacen por internet les calcula inmediato, o sea, les calcula más o menos cuánto es el impuesto y finalmente el formulario 4423, con tal de que tengan el certificado de posesión efectiva, pueden llenar su contenido, es como con el certificado de posesión efectiva al lado, están súper bien. Ahí sí, claro, van a tener que presentar estos documentos que les dijimos que tenían que guardar, como el certificado de dominio vigente de una propiedad, como los certificados del banco, eso sí los van a tener que guardar porque el Servicio de Impuestos Internos necesita acreditar que esas platas son las que existen o esas deudas son las que existen y así calcular bien cuánto es lo que van a tener que pagar ustedes por el impuesto. Y ya, estamos listos con eso, Feliciano, hacemos que, no sé, pagamos el impuesto o estamos exentos del impuesto y tenemos el certificado finalmente de pago de exención. Estaríamos listos como con la parte de posesión efectiva y ya, por ejemplo, si hay una propiedad nos podríamos acercar al conservador de bienes raíces para pedir la inscripción o nos podríamos acercar al banco para hacer retiro de dinero o como los distintos lugares donde estén los bienes. Claro, lo que pasa es que justamente una excelente pregunta, es muy práctica. Muchas veces las personas creen que porque le otorgaron la posesión efectiva están tan listos, Listo, básicamente. claro. Claro, eso es bien común, pero en realidad no es tan así. Primero, no los quiero decepcionar, pero el hecho de que a alguien le confieran la posesión efectiva no acredita su calidad de heredero. Lo único que acredita es que tiene presuntivamente la calidad de heredero de acuerdo a la información que maneja el registro civil. Pero eso no le da efectivamente la calidad de heredero, ¿ya? Eh, Esto es por un tema legal un poco más profundo que no nos vamos a detener, pero debe adquirirse el derecho real de herencia por alguno de los medios que establece la ley, y esta posesión efectiva lo único que hace es decir María, Pedro y Juan son poseedores efectivamente de este derecho real de herencia, pero no certifica que son los titulares de ese derecho. ¿Ya? Ese es un poco el punto. Pero ahora, a ver, tampoco quiero ser pesimista, el hecho de que le confieran a alguien la posesión efectiva sirve para muchas cosas, en el fondo va a poder pagar este impuesto a la herencia, e incluso si es que no era heredero, esta persona con la posesión efectiva va a poder llegar a adquirir la calidad de heredero en un plazo privilegiado, que es un plazo de 5 años, por medio de la prescripción adquisitiva, ¿ya? O sea, esta posesión efectiva evidentemente deja a una persona en una posición muy privilegiada, pero no es el fin del tema. ¿Por qué? Porque todavía hay una comunidad hereditaria, ¿ya? Todavía los bienes son de esa comunidad hereditaria y no son de personas en particular, de herederos en Claro. particular. Entonces, el último paso es justamente el de la liquidación de esta comunidad hereditaria, por el cual se van a asignar a los herederos bienes específicos que eran parte de esta comunidad hereditaria y por tanto van a quedar dentro del patrimonio de esa persona y esa persona va a poder disponerlos libremente. Claro, o sea, si todos estamos de acuerdo y vamos todos juntos, tomados de la mano al banco y hacemos el retiro del dinero y nos traspasamos el dinero así como cada uno, estamos súper bien, no necesitamos como un trámite posterior, que es el que quizás la gente conoce como juicios de partición, que son un juez árbitro y que hay que pagar igual al árbitro y que hay que pagar un abogado y que hacer un montón de cosas. O sea, si estamos todos de acuerdo, compartir la herencia como creemos que correspondiera, estamos impecables y podríamos hacerlo ya con el certificado de posesión efectiva y con el certificado del Servicio de Impuestos Internos del pago de la herencia o la exención del pago mismo. Súper. Y ahora Efectivamente. voy a ir a algunas últimas preguntas, Feliciano, para que quede todo clarito. Nos preguntan, ¿qué pasa si no tengo el dato de todos los herederos? Sé que yo soy heredero, pero no tengo el dato del resto. ¿Puedo hacer igual la posesión efectiva? Efectivamente, se puede hacer igual la posesión efectiva. Si una persona, todas las personas pueden solicitar la posesión efectiva y
el registro civil se la va a conceder finalmente, no solamente a la persona que la solicitó, sino que a todos aquellos, según sus antecedentes, deberían ser herederos del causante. ¿Ya? Por lo tanto, no hay ningún problema que una persona no tenga los datos de los demás herederos, de todas maneras va a poder solicitar la herencia. Pero hay una importancia relevante. Esa persona, ese heredero que solicitó la posesión efectiva, al momento de solicitar la posesión efectiva, se entiende que aceptó la herencia. Se entiende que Perfecto. aceptó la herencia. En cambio, las otras personas a los cuales, por ejemplo, el registro civil le otorga la posesión efectiva, no por ese hecho de otorgarles la posesión efectiva se entiende que ellos la aceptaron. No. Estos herederos que no concurrieron a solicitar la posesión efectiva podrían rechazarla y no finalmente ser herederos del causante. Perfecto. Y tengo la última pregunta del público que no hemos contestado. En realidad ahí tengo un par más. Nos preguntan si el trámite es muy largo, como cuánto dura el trámite, depende cuánto se demoren en recabar la información, pero en realidad el registro civil, dentro de todo es rápido, debe estar como 3 semanas máximo, como considerando la pandemia, y después se hacen el trámite ante Servicio de Impuestos Internos en 1 semana o 2 semanas ya está enviando la información acerca del impuesto o la exención, que es el certificado propiamente tal. Y acá tenemos una pregunta que dice, es que esto es bien importante porque uno como que va dilatando el tema de la posesión efectiva. Imaginemos un matrimonio donde las personas fallecen en distintas fechas. El heredero, el hijo de ese matrimonio, ¿tendría que hacer solamente la posesión efectiva del último padre fallecido o tiene que hacer el de los dos padres y en qué orden? Claro, este lamentablemente es un problema que se da mucho en Chile, que la gente al final del día va pateando en lenguaje bien, tal vez un poco vulgar, el tema de las posesiones efectivas y no termina haciéndolo, ¿ya? O se demora mucho en hacerlo. Efectivamente, eso es bastante complejo, se generan muchos problemas y evidentemente lo primero que ojalá les puedo recomendar a quienes nos escuchen, que ojalá no lleguen a ese estado, o sea, traten de evitarlo y soliciten la posesión efectiva prontamente luego que ha fallecido alguna persona a la cual usted es un heredero. Pero efectivamente, no va a tener que solicitar la posesión efectiva de todas esas herencias y lo recomendable es que comience por la primera persona que falleció, ¿ya? Porque si no le va a costar acreditar ante el registro civil que era efectivamente heredero del último si es que no era heredero del primero. Es un tema un Claro. poco tomológico, pero efectivamente va a tener que solicitar todas las posesiones efectivas. Exacto, súper. Bueno, ahí como por experiencia personal pueden llevar los dos formularios en el momento del registro civil, o sea, el registro civil igual entiende que uno, por la fecha en que uno pone, uno es anterior al otro, no es necesario que esperen a que un certificado esté listo para ir a ingresar el siguiente. Se pueden hacer los dos y el registro civil debiera entenderlo como uno heredero del otro. Ahí nos preguntan también, y que acá Feliciano te paso la palabra, preguntan, ¿qué pasa si en un testamento se deja el testamento y después se dice que la tramitación sea por el registro civil, que no sea ante tribunales? ¿Eso es válido de poner en un testamento? No, 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 no eso no tiene. es válido. El registro civil, una vez que ya ve que hay una sucesión testada, tiene que abstenerse de conocer e incluso tiene que enviar los antecedentes al tribunal para que conozca. Así que no, lamentablemente no está abierta esa opción. La siguiente pregunta dice, ¿qué pasa si una persona fallece, deja un bien, pero no se encuentran o no se pueden ubicar a todos los herederos? ¿Qué tendría que hacer en ese caso? Si es que sé quiénes son, pero no están ubicables, no sé cuál es su domicilio, su teléfono, lo que fuera. No, claro, o sea, si esa persona solicita la posesión efectiva y el registro civil, por ejemplo, le concede a todos esos herederos, aunque no se sepa, por ejemplo, un domicilio, pero se le concede la posesión efectiva, luego, para efectos de disponer bienes, ya no van a poder concurrir todos juntos de la mano, como decía Connie, así que Claro. no le va a servir eso y va a tener que solicitar la partición y allí hay un procedimiento judicial para solicitar la partición que se concurre ante un juez árbitro y van a tener que seguir ese proceso. Porque Ay, las otras opciones que son más fáciles, que es como la partición de la herencia de mutuo acuerdo por los herederos, tampoco va a estar disponible si es que este heredero no se sabe dónde vive. de todas maneras, o sea, ahí podemos pedir
digamos, lo que corresponda para saber cuáles son los domicilios, por ejemplo, si es que no se puede encontrar. Pero ojalá que hagan todo lo posible por encontrar a esos herederos, porque no es que ustedes vayan a poder disponer solos de la herencia, sino que sí o sí van a tener que encontrar a los otros herederos, sea por mutuo propio o sea a través del juez árbitro, del juicio arbitral de partición. Así que, recomendación, hagan todo lo que puedan para conseguir esa información antes de irse a un juicio de arbitraje. Perfecto. Y después nos preguntan, vamos a hacer las últimas dos preguntas y ya vamos a tener que empezar a cerrar antes de que Instagram nos corte la transmisión, que está tan buena. Yo sé que es información demasiado útil. Una vez que tengo certificado de posesión efectiva y ya listo, pagado el impuesto ante el servicio de impuestos internos o bien con la exención del pago, ¿dónde inscribo en conservador de bienes raíces? Yo creo que acá la pregunta era si es que hay una propiedad, tengo que después registrarlo en el conservador de bienes raíces todo este trámite. Sí, efectivamente aquí este es un tema que está regulado en el Código Civil y hay que hacer bastantes inscripciones. Esa resolución que otorgó la posesión efectiva, además de inscribirse en el registro de posesiones efectivas que lleva el registro civil, debe inscribirse en el conservador de bienes raíces que era competente en el lugar donde se otorgó esta resolución y además en el conservador o los conservadores que sean competentes de acuerdo al lugar del inmueble. Ya son dos inscripciones que hay que hacer y solo después de esta segunda inscripción los herederos de común acuerdo pueden disponer del inmueble. ¿Ya? Falta otra inscripción más para que un heredero a quien se le asigne el inmueble, por ejemplo, pueda disponer de él, pueda venderlo, por ejemplo, pueda enajenarlo, y que es la inscripción de la partición, que también es la tercera inscripción que se debe efectuar sobre este punto. Perfecto. Hagamos un resumen de eso. La primera inscripción es... La inscripción de la posesión efectiva en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas. Perfecto, o sea, ese es el del registro civil. Después tenemos el pago, bueno, del impuesto, que es como lo que viene aparejado. Después recién puedo ir al conservador de bienes raíces e inscribir el inmueble o la propiedad a nombre de todos los herederos, como nos dijiste. Y después serían... Claro, que una es la inscripción en el conservador competente donde se otorgó esta posesión efectiva, Claro, que va a ser seguramente perfecto. del último domicilio causante, y después en el conservador ¿Dónde está el inmueble? donde está el inmueble. Perfecto, súper, me queda bien claro. Entonces ahí tienen todos los millones de registros que hay que hacer. Y lo último, y Ger, va a ser para ti este espacio de preguntas. La pregunta dice así: ¿es útil tener un mandato para representar a los herederos en la posesión efectiva? Yo creo que ahí, Feliciano, te voy a hacer la distinción para contestar esta pregunta. Pensemos que la pregunta se refiere a si es útil tener un mandato de los otros herederos si yo también soy heredero para hacer la posesión efectiva. ¿Sería útil o no sería útil? Yo creo que no mucho, la verdad. No mucho, la verdad, porque simplemente, por ejemplo, si fallecen mis papás y yo tengo que solicitar la posesión efectiva porque soy el abogado dentro de los hermanos, yo puedo ir y solicito la posesión efectiva para todos y eso no va a tener, y puedo hacerlo, porque los voy a incluir a todos en el formulario, tengo sus datos. Yo no lo haría, por ejemplo. En ese caso no. Por eso fue Claro. buena tu distinción, porque justamente si yo no fuera heredero, ahí efectivamente necesito un poder de los herederos para solicitar la posesión efectiva en la cual yo no comparezco. Claro, por ejemplo, soy hija de uno de los herederos y como el mismo ejemplo que tú, pucha, soy la única abogada y típico que creen que uno que sabe de todo por ser abogado y en verdad no necesariamente. Pero ya, y me encargan hacer la posesión efectiva. Ahí yo sí necesitaría un mandato. Claro, si la persona que va a solicitar a nombre de otros no es heredero, como el caso que tú me estabas poniendo, porque por representación no Claro, podías acceder ahí, claro, ahí sí, ahí va a ser necesario un mandato. perfecto, súper. Feliciano, muchísimas gracias. Solamente a modo de resumen y cierre, hablamos de las herencias, primero hablamos de la aceptación o rechazo de una herencia y sus efectos, hablamos de quiénes eran los herederos, hablamos de las órdenes de sucesión que establece la ley cuando un testamento, cuando una herencia es intestada, también hablamos un poquito
del testamento, finalmente, qué es lo que pasa cuando hay un testamento. Hablamos también de la posesión efectiva, que cuando no hay testamento se hace en el registro civil, cuando hay testamento se tiene que hacer ante un tribunal civil específicamente, y también hablamos que para hacerlo en el registro civil hay que llenar el formulario. Si los bienes del causante son menos de 15 UTA, se puede hacer online, si no hay que hacerlo presencial. Siempre en el formulario poner beneficio de inventario por si acaso, si es que habían deudas que nosotros no conocíamos y después aparecen acreedores. También dijimos que una vez que está listo el trámite en el registro civil y ya contamos con nuestro certificado de posesión efectiva, tenemos que acercarnos al Servicio de Impuestos Internos Trámite, que también pueden hacer online, llenar el formulario 4423, donde les van a pedir además acreditar los bienes y las deudas que pusieron que habían en el certificado de posesión efectiva, y ahí les van a decir si tienen que pagar impuesto a la herencia o a las asignaciones de los herederos, o si están exentos, y después con ese certificado de pago o de exención tendrían que dirigirse a las instituciones correspondientes de acuerdo a los bienes que hay. Si hay propiedades inmuebles como casas, departamentos, etcétera, conservador de bienes raíces. Si hay, por ejemplo, dineros en un banco, al banco correspondiente, y así dirigirse a los distintos lugares. ¿Me falta algo? No, perfecto, Connie, gran resumen. Hoy aprendí demasiado hoy día. Por suerte, este día miércoles me tomé un café justo antes de la transmisión para poder hacer este resumen muy rápido. Muchísimas gracias, Feliciano, y quizás una última recomendación que quieras dejar a quienes nos están viendo. No, bueno, primero, gracias por pedirme pidiendo, gracias, Connie, por la invitación. Evidentemente, muy gratificante poder ayudar a las personas en estos trámites. Y nada, decirle a los que nos están escuchando que si tienen alguna duda, que me escriban por Instagram. Yo si puedo ayudarlos, lo Van a puedo llegar ayudar. como 1000, van a llegar como 500 preguntas. Por favor, No, antes de no, escribirle a Feliciano, escriban a nosotros a nuestro Instagram. bueno, hagámoslo así, hagámoslo así, hagámoslo Claro, así. hagámoslo Entonces, así, escríbanos a nosotros. escriban Fundación. a la Connie o ahí al Instagram de la Fundación Pro Bono. Si se puede ayudar, los vamos a ayudar. Creo que efectivamente es más organizado proceder de esa forma. Así que Igual te nada, vamos a pues, llegar a ti, igual te vamos a preguntar a ti después, pero por si acaso, uno nunca sabe. no hay problema, no hay problema. Muchas gracias, Feliciano. Y bueno, y solamente recordarles a quienes nos están viendo, primero agradecerles por haberse conectado, por haber estado con nosotros, por haber hecho sus preguntas, sus consultas. Y ya saben que si tienen algún caso jurídico, sea por ejemplo un tema de posesión efectiva o de herencia o de testamento, o bien otra temática de otra área legal, no sé, familia, penal, civil, o incluso si son una organización social y necesitan fortalecimiento institucional en el área jurídica, o si son un microemprendedor, un microempresario que tampoco están muy seguros de lo que hay que hacer en el aspecto legal, nos pueden escribir a través de nuestra página web www.probono.cl, hacer clic en el botón que dice ingresa aquí tu consulta, llena los datos y alguien de nuestro equipo los va a contactar para más detalles y para una guía jurídica según corresponda de acuerdo al caso. También nos pueden escribir a probono@probono.cl o a través de nuestras redes sociales. Yo ya no sé dónde está acá, pero nos pueden escribir por mensaje directo a través de Instagram, Facebook, y también nos pueden seguir en todas estas para que sepan cuáles son las futuras transmisiones que se vienen las siguientes semanas, que está muy movido esto de las redes sociales. Así que recuerden seguirnos, Fundación Pro Bono Chile, en todas las redes sociales. Y Feliciano, a ti y a todo el equipo de Bofil, Mira Álvarez Jara, muchas gracias por haberte conectado el día de hoy, muchas gracias por haber resuelto nuestras consultas, y bueno, y nos veremos en una siguiente transmisión. Ojalá, yo encantado, pues, Connie. Que estés bien, cuídate, y muchas gracias a todos y todas. Chao, chao. Chao.